Ana, ¿hace falta traducción o no? ¿Sí? Bueno, como nos ha dicho nuestro hermano, estamos ya preparados para ver qué nos tiene de sorpresa preparado el Señor en esta mañana. Amén. Sabiendo cómo Él es, seguro que va a ser algo bueno. Amén. Seguro que va a ser algo bueno. Quizás no todo lo bueno va a ser para todos, ¿eh? Así que ahí es donde tiene que haber este discernimiento personal para decir de todo lo bueno que el Señor va a derramar en esta mañana, qué es lo que es precisamente para mí. Porque claro, si todo nos lo llevamos, salimos empachados. O sea, Dios es tan bueno que si nos da todo y lo cogemos todo, vamos a salir empachados, o sea, vamos a salir a gatas, porque no vamos a poder con nuestro cuerpo. Pero si cogemos nuestra porción, vamos a salir con un palmo por encima del suelo. ¿Amén? Amén. Pues mira, la primera cosa es, seguramente que esta mañana todo el mundo se ha mirado al espejo, ¿verdad? ¿No? No sé, por lo peñado que vas, yo diría que sí. O ya lo hace por inercia. Pero bueno, ¿quién más que menos, si no ha sido hoy, alguna vez nos hemos mirado al espejo, ¿verdad? Y no sé qué tal te has visto en el espejo. No sé qué tal te has visto, o si te recuerdas cómo te has visto en el espejo. Pero lo que sí es cierto es que hay que mirarnos al espejo de una manera determinada. En la palabra de Dios, allí en 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces la pregunta es, cuando nos miramos al espejo, ¿somos capaces de ver nuestra transformación? Yo he de deciros, como me veo cada día, se me hace difícil ver mi transformación. Yo hoy me he visto pues igual que ayer. Y la pregunta he dicho, ¿pero es cierto que eres igual que ayer? Porque aquí nos dice que si miramos a cara descubierta en el espejo, la gloria del Señor, vamos a ver que somos transformados de gloria en gloria. Lo cual quiere decir que yo esta mañana, cuando me vino en mente, como ya lo tenía preparado, digo, ¿cómo vas a empezar la predicación hoy? Por el espejo. Pues vuélvete a mirar, a ver si ves algo ahí distinto de ayer. Lo único que he visto ha sido esta capacidad de transmitiros esto hoy. Yo ayer transmitía otra cosa. Hoy en el Señor estoy transmitiendo otra cosa. El Señor ha hecho una transformación, no física, visible, pero sí ha hecho una transformación. Entonces, yo diría que es cuestión de que sepamos mirarnos adecuadamente en el espejo. Que miremos al espejo nuestra imagen, pero de manera adecuada. Ahí la primera condición que nos dice para que miremos al espejo de manera adecuada es mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos engañemos a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. Que si vemos una arruga ahí, pues que la imitamos, que es nuestra. Que si vemos una verruguita, pues es tuya. Cara descubierta, admite tal cual. Y si mientras estás mirándote en el espejo, te das cuenta de que falta sinceridad contigo mismo, pues no te engañes de ti mismo. No te engañes de ti mismo. Asúmelo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como hijos de Dios. Y si lo estamos haciendo como hijos de Dios, lo estamos haciendo desde la propia gloria de Dios. Porque esta es nuestra manera y nuestro referente de vernos. Porque si nos miramos por nosotros mismos, es lo que digo, no vamos a ver grandes cambios. No vamos a ver grandes cambios. Ahora, si miramos la gloria de Dios, sí podremos ver que la gloria de Dios, de alguna manera, nos ha ido tocando y nos ha ido transformando. Por eso dice ahí, de gloria en gloria. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo. O sea, no nos cambiamos nosotros. De la misma manera que nuestro aspecto físico no lo cambiamos nosotros, sino que es los años que pasan y se nos meten encima que nos hace cambiar, pues esta gloria de Dios va introduciéndose en nosotros de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y esto es lo que
pretendo que nos quede claro esta mañana, antes de desarrollar el tema, que no sé si ha salido el tema ahí, pero el tema ahí era manada pequeña. Antes de desarrollar la manada pequeña, me gustaría que tuviéramos claro esto, que nosotros estamos imbuidos de la gloria de Dios y que la estamos manifestando de gloria en gloria. Nos estamos transformando en esa gloria de Dios poco a poco, paso a paso, tiempo a tiempo, pero sí que estamos ahí. Por eso, teniendo esto bien presente, que no somos cualesquiera, sino que somos emanadores de la gloria de Dios, cada cual, según la condición que Él y el Señor saben, y el Señor y Él saben, cada cual está emanando esa gloria de Dios a nuestro entorno. Por tanto, vamos a leer ahí en Lucas 12, versículos del 29 al 34. Dice la palabra de Dios: vosotros pues no os preocupéis que habéis de comer o que habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, y tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahí el Señor, a grandes rasgos, nos está diciendo que Él está pendiente de cada uno de nosotros 100%. 100% Él está pendiente de nosotros, y por lo cual no deberíamos de estar preocupados ni ansiosos. Porque el estar preocupado y ansiosos por lo que nos va a ocurrir, esto es propio de la gente del mundo. La gente del mundo es los que se preocupan de lo que les va a ocurrir, de lo que van a tener, de lo que les hace falta. Y dice, y vosotros no tenéis por qué preocuparos, porque yo, el Señor, vuestro Padre, ya sabe de qué tenéis necesidad. Así que si de alguna cosa os tenéis que preocupar, es de buscar primeramente el reino, para que esto sea la consecuencia de que todo lo demás vaya viniendo por añadidura. Y por eso luego dice, y no os preocupéis, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y ahí es donde me quiero quedar, en esta manada pequeña. El Señor nos llama manada pequeña, y empieza diciendo, no temáis, no temáis. Haciendo, si ponéis ahí en el busca de vuestra palabra, de vuestra Biblia, si tenéis ordenador o lo que fuera, y ponéis, no temáis. Y os parecerá en la frase no temáis, en el mío, a lo mejor vosotros sale más, pero a mí me sale 37 veces, la palabra de Dios nos recuerda este no temáis, en plural. Y si buscamos no temas para hacerlo más personal, sube unas pocas de veces a 49 veces el Señor. O sea que en total, fijaros, 37 por un lado y 49 por el otro, vamos a 80 y pico veces que el Señor nos está diciendo, no tengáis temor. Fuera el temor. ¿Y qué es el temor? Pues también buscando significados para que no se nos llene la cabeza, dejamos a los pensantes que pensaron ya de antemano lo que es el temor. Por un lado dice que el temor viene a ser miedo, y el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, hay miedo a la oscuridad. Por ejemplo, no todo el mundo tiene miedo a la oscuridad, pero sí es común que el miedo a la oscuridad sea común entre las personas por el simple hecho de que, como no se ve lo que hay, pues a la gente hay lo que te imaginas cualquier cosa que te pueda dañar, un peligro, ¿verdad? Y por otro lado, dice también una otra propuesta de significado, es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo malo en tu entorno, o contrario a lo que tú esperas. Porque vemos que el miedo tiene que ver con algo muy subjetivo. Sensación de angustia, por un lado, de algo que te imaginas que puede llegar a ocurrir, que puede pasar, o sentimiento de desconfianza por lo que va a venir. Por lo tanto, yo diría que el miedo tiene que ver con la circunstancia presente, que a veces el presente nos lo planteamos como muy peligroso en vez de aceptarlo, lucharlo y tratarlo y gestionarlo,
y nos amedrentamos y en vez de actuar nos dejamos echar para atrás por culpa de aquella situación que nos trae esta sensación de angustia. Pero también a veces lo que nos preocupa es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. Los creyentes sabemos que nuestra vida está pendiente de nuestra esperanza. Amén. De lo que va a ocurrir. El justo, por la fe, vivirá. O sea que el justo, el creyente, está viviendo por lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién sabe quién va a ocurrir? ¿De aquí los presentes sabe lo que va a ocurrir dentro de 10 minutos? Suponemos que seguiré predicando. Suponemos. ¿Lo sabemos? Dentro de 10 minutos lo sabremos. Pero ahora, de momento, los que les guste escuchar la palabra de Dios estarán a gusto y los que no les guste estarán a disgusto. Por lo tanto, unos estarán cargándose de sensaciones de miedo, porque qué dirá este hombre, y otros estarán en la expectativa de qué es lo que dirá este hombre. O sea, el futuro nos depara siempre una actitud en positivo, pero también una actitud en negativo. Por eso el Señor nos advierte, no temáis, no temáis. Amén. El Señor nos dirige hacia el presente y hacia el futuro con una seguridad de fuera temor. ¿Por qué? Es Él que tiene el control tanto del presente como del futuro. Ya no hablamos del pasado. ¿Por qué no hablamos del pasado? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí tenemos el trabajo, con las nuevas, en discernirlas si son del Señor o son nuestras. Esto ya lo vimos con predicaciones, por ejemplo, con la de nuestro hermano Fernando, ¿no? Que nos habló de cómo la obra buena puede ser buena o puede suponer ser buena. Pues ahí está el tema. Pero el Señor dice, no temas, porque está ya todo controlado. Y luego, fíjate lo que dice, nos lo dice cogiéndonos en la situación real, para que no nos vayamos por las ramas, nos dice, no temas, manada pequeña. Pequeña. Todo el mundo sabe lo que quiere decir una cosa pequeña, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿así es pequeña? No, así es pequeña. ¿Es pequeña esto? No, así es pequeña. ¿Y cómo es grande? ¿Así o así? O así. Otra supuesta sensación de pequeñez, lo cual quiere decir que la pequeñez la tenemos aquí, y nos hace valorar la manada como pequeña aquí. Por lo tanto, vernos así, pequeños, si nos dedicamos a contar, podremos decir que 4 es pequeño, si lo comparamos con 6, pero 4 es grande si lo comparamos con 1. Entonces, ¿es bueno o es malo vernos pequeños? Yo diría que lo bueno o lo malo de vernos pequeños tiene que ver no tanto con la cantidad, sino en cuanto a la calidad. En cuanto a la calidad. Y lo vamos a hacer así, comparándonos, porque estábamos, hoy, como habéis visto, no he ido al libro de Josué. ¿Cómo es que ahora no sigue con Josué? Pues bueno, ahora he echado mano de Josué. Ahora voy a echar mano de Josué, porque con Josué vimos, ¿no?, que Josué era uno de los espías que habían ido a explorar la tierra prometida, ¿no? Y llegó a dar su informe a Moisés y resulta que 10 de los espías que habían ido con él y con Caleb, ellos fueron los 2 únicos que tenían una visión en positivo, pero los 10, ¿no?, le dijeron así. Lo digo textualmente como lo dijeron estos varones. Dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podemos subir porque es más fuerte que nosotros. ¡Qué ilusos! ¿Cómo sabían que eran más fuertes si no habían ni hecho un pulso? No habían echado ni un pulso con los habitantes de la tierra prometida. Y llegan y dicen, es que son más fuertes que nosotros. ¿Cómo lo sabían? Porque estaban calculando su inferioridad mentalmente. En el Números 13:33 vimos que ellos mismos dicen, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Se lo preguntaron? Oye, gigante, ¿cómo me ves?
¿Se lo preguntaron? No. Dice, a nuestro parecer, ellos, a su parecer, se veían como langostas. Y como su parecer era el único que valía, los demás también les veían como langostas. Por lo tanto, ese pequeño se tendrá que ver de qué manera estamos midiendo la pequeñez. La medimos por nuestro parecer, por nuestra manera de entender el entorno, el contexto, o lo estamos viendo por cómo nos ve el Señor. Porque fíjate cómo nos ve el Señor. En Isaías 51, 2. ¿Qué dice el Señor? Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque lo llamé solo, y lo bendije y lo multipliqué. Cuando Abraham se encontró con Dios, ¿cómo estaba Abraham? ¿Pequeño o grande? Uno. Entre este uno y el final del multiplicar, queda bien claro que cuando Abraham y el Señor tuvieron ese pacto, Abraham estaba en la pequeñez. Estaba en la pequeñez. ¿Le estorbó Dios que Abraham estuviera en la pequeñez? No, porque precisamente en la pequeñez es donde quería trabajar. En la pequeñez es donde él quería bendecir. En la pequeñez él quería ver que aquella bendición se transformara en una multiplicación. Y tan solo con su manera de ver, su propósito y su manera de actuar. Abraham lo tenemos como el ejemplo del padre de la fe. Porque él se creyó que en su pequeñez iba a ser grande como el firmamento. Como el firmamento, porque fue la comparación que le dije, mira, tú ahora estás aquí, pero vas a tener una descendencia como las estrellas del firmamento. O sea, la pequeñez la comparó con lo que el Señor estaba viendo. O sea que Abraham, un lapsus lo tiene cualquiera. Entonces, Abraham no le fue tan fácil aceptar esto, y esto para mí es importante. Nuestro padre de la fe tuvo sus dudas de su propia fe. Dios le había dicho que iba a tener descendencia como las estrellas del firmamento. ¿Y luego qué ocurrió? Que esta promesa se tardaba. Y no tan solo se tardaba, sino que en su naturaleza iba perdiendo oportunidades para que esto así fuera. Porque iba haciéndose mayor, su esposa se iba haciendo mayor, y claro, si yo me hago mayor, la esposa se hace mayor, las posibilidades de procrear van disminuyendo. Entonces, si van disminuyendo las probabilidades de procrear, ¿dónde va a aparecer la promesa de las estrellas del firmamento? Si yo no me reproduzco, ¿dónde va a ir? ¿Y qué hizo? En sus dudas quiso ayudar al Dios de la promesa. Vamos a echarle una manita, no sea, y si es verdad, pues él ya añadirá, pero de momento yo le meto la ayudita. Y fue el gran desastre para toda la humanidad. Ahí tenemos la humanidad partida entre los hijos de Dios y los hijos de Mahoma. ¿Por qué? Sencillamente porque no quiso permanecer en la manera de ver la pequeñez y de ver la grandeza como Dios lo está viendo. Y para que lo entendamos, en el versículo 1 de este mismo capítulo 51 dice: oídme los que seguís justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la roca de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. O sea que para esta fe, para tener esta manera de medir la pequeñez o de medir la grandeza, el Señor nos dice: acordaros de dónde habéis salido. Acordaros de cuál es vuestro origen. Ahora yo aquí me he permitido una licencia, por lo tanto me la podéis discutir llanamente porque es una licencia personal sobre mi interpretación de lo que la palabra dice. Pero yo entendí cuando me decía: mirad a la roca de donde fuisteis sacados. Cuando habló de roca, cuando la palabra de Dios habla de roca, a mí me vino así diciendo: tú vienes de la roca y esta roca es Jesús. O sea, mi origen es la fe que yo tengo en Jesús, que Jesús es la roca. Pues entonces, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen de hijo de Dios? ¿Cuál es nuestro origen de hijo de Dios? A los suyos vino y los suyos
no le recibieron, mas a todos aquel que cree en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro origen viene de haber creído y de haber aceptado a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es la roca. Este fue, pues, digamos, el encadenamiento que yo me hice para decir, mi origen está en Jesús. Mi origen está en Jesús. Y si mi origen está en Jesús, ¿a qué viene ahora que me diga que también vengo? Dice, y mirad a la roca, y luego dice, mirad al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y venga yo a buscar donde hay una cantera donde yo pudiera ser arrancado. Por eso digo que son licencias, son licencias de mis maneras, de mí. Y ¿sabéis dónde me llevó el ir pensando y buscando? Porque claro, en la palabra de Dios no encontraron ninguna. He buscado ahí en la concordancia la palabra cantera para ver si había algo, y no hay. Entonces me vino a la mente de que en los tiempos de Jesús los sepulcros los hacían en un agujero en la roca y dentro edificaban el sepulcro, ¿verdad? Y luego ponían, a Jesús le pusieron la roca delante y tal, pero era un hueco dentro de la roca. Entonces me viene, pues es verdad. Jesús fue glorificado al salir del hueco de la roca. Y mi vida está capacitada porque yo me identifico en la resurrección de Jesús. Entonces mi origen está en Jesús y también está mi origen en la resurrección de Jesús. Y me quedé en paz de haber llegado a esta conclusión. No sé si a vosotros os trae paz, pero a mí me entró paz, porque sé que de dónde vengo es de mi fe en la roca y de dónde vengo es de mi identificación con este Jesús resucitado. Y me trajo paz. Me trajo paz. No sé si a vosotros os trae paz, pero a mí me trajo paz. Entonces, mirad a Abraham, el padre de la fe. Lo llamé solo, lo bendije, lo multipliqué. Mi fe ahora se puede comparar con la de Abraham. Mi fe puede caer en dudas, pero no va a caer en la trampa de Abraham, porque me voy a fijar con mi padre Abraham. Él tuvo fe, se mantuvo en la fe, tuvo caída, ¿para qué? Para que yo ahora sepa que mi fe va a estar puesta a prueba y por lo tanto voy a tener que usar de dónde viene mi origen, de dónde viene lo que yo soy, de dónde viene estar y ser lo que soy. Pues viene de tener esta fe en Jesús. Y cuando me venga la duda, cuando me venga la impotencia, sabré que yo he sido sacado, cortado de la roca y he sido sacado del hueco de la roca, de la cantera. He salido de la fe de Jesús y he salido de la identificación con la resurrección de Jesús. Y esto me da ya paz, me da paz. Y sigue la palabra diciendo ahí, dice, y ahora ya puedo decir una cosa, manada pequeña, ahora ya os puedo decir, ¿ya vais entendiendo? Manada pequeña, ¿vais entendiendo cómo yo os estoy hablando? Pues ahora dice, ahora a mí me ha placido daros el reino. Ahora que vais entendiendo, me ha placido daros el reino. ¿Y de quién es el reino? Del Señor Jesús. Pero dice que nos lo ha dado. Nos lo ha dado. Entonces, ¿a quién da el reino el Señor? Con palabra de Jesús. Jesús da el reino a los niños. De tales es el reino. Haceros como tales, porque si no, no entraréis en el reino. O sea, que de entrada Jesús ya nos pone a alguien muy concreto a quien nosotros podemos ver, vivir y experimentar en nuestra vida cotidiana, que son nuestros niños. Jesús ya está viendo a los niños como poseedores del reino. Y entonces nos dice, haceros vosotros como niños. Ya tenemos una manera de entender me ha placido daros el reino. La segunda manera, a otros que el Señor da el reino, es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Suena esto? En el Sermón del Monte. No hagáis caso. Es un pobre que está diciendo gracias por recordarte de mí. Los pobres de espíritu, aquellos que tienen aquella necesidad imperiosa del Señor, estos son los poseedores del reino. Otros también que tienen el reino ya en la mano, dice, bienaventurados los perseguidos, porque de tales es el reino de los cielos.
los que de alguna manera padecen persecución. Nosotros, fijaros esto a mí, lo tengo muy presente, sobre todo cuando oramos por la iglesia perseguida. Decimos, oh Señor, líbralos aquí y para allá. Pero si precisamente ellos tienen el reino. Ellos tienen el reino. Gracias a estar perseguidos, tienen el reino. Y tener el reino quiere decir que tienen autoridad, poder, libertad. Tienen el reino. Todo lo que podamos llegar a entender que implica el reino de Dios está en aquellos hermanos que, por desgracia, ahora podemos decir, por privilegio, tienen persecución. Porque el Señor le ha placido darles del reino también. ¿Y a quién más les da el reino el Señor Jesús? A la manada pequeña. Los niños, los pobres de espíritu, los perseguidos y a la manada pequeña. ¿Eres pobre de espíritu? Pregunto, te lo respondes tú solito. Pero si dices que sí, tienes el reino. ¿Te sientes perseguido? Cuando tú hablas del Señor, no me vengas con historias. ¿Es persecución esto? Es persecución, porque a las personas no se las menosprecia por lo que piensan o creen. Y si alguien te menosprecia por creer, esto es persecución. Tienes el reino. Gloria a Dios. A veces nos sentimos pequeños cuando alguien, o nos sentimos acobardados, o tenemos miedo de presentar el Evangelio por miedo a que nos rechacen. Y resulta que en el rechazo tenemos la prueba, tenemos el aval de que tenemos el reino. Porque estamos siendo perseguidos y al ser perseguido el Señor nos está asegurando que tenemos el reino. Por lo tanto, no temáis, perseguidos. Y la manada pequeña, ya lo hemos visto, no temáis, manada pequeña. O sea, no tiene que ver, el Señor nos da el reino a la manada pequeña. Y una manada pequeña, ¿qué es una manada? Cuando hablamos de manada pequeña, ¿qué entendemos por manada? Hablamos de manada de elefantes, una manada de cerdos, una manada de perros, ¿no? Una manada de ovejas. O sea, siempre hablamos de un colectivo. Cuando hablamos de manada, hablamos de un colectivo. Pero este colectivo no es un colectivo cualquiera, sino que los elementos que conforman este colectivo comparten cosas en común. Por ejemplo, nacieron en la manada, crecieron en la manada, se alimentaron en la manada, sufrieron frío y calor en la manada, se alegraron en la manada, se procrearon en la manada. O sea que la manada es el lugar donde el individuo está ejerciendo sus cualidades individuales en favor de sí mismo y de la manada. Que la manada sea pequeña o sea grande es tema de que cada individuo haga su papel. Si yo naceré en la manada, creceré en la manada, me alimentaré en la manada, sufriré en la manada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiere decir, un punto que me he dejado, la manada nunca va sola. Quizás es el punto más importante y me lo he dejado. Suerte que he echado la mirada y lo he visto ahí. La manada nunca va sola, siempre tiene alguien que lo está guiando. Una manada de perros, hay el perro jefe, perro líder. Todos los perros siguen a su perro líder. Una manada de caballos, hay el caballo que está líder y todos siguen. La manada de elefantes también. Las hormigas, las ovejas. No, las ovejas no, pero tienen un pastor. Tienen su líder. ¿Y los humanos? Ojalá tuviéramos un líder, a que pudiéramos darle el crédito que le dan las ovejas a su pastor. Pero sí, los humanos les falta este liderazgo, pero la Iglesia no. La Iglesia no. La manada Iglesia no le falta a su líder. Tenemos un líder guay del Paraguay, que se llama Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, manada pequeña. ¿De qué va a depender que seamos pequeña?
de nuestra manera de verlo. Si lo vemos a manera de Dios, va a haber este grupito, yo lo voy a bendecir y lo voy a multiplicar. Si nosotros nos vemos, es que somos pocos, hay que hacer, nos vamos a agotar, y en vez de ser muchos vamos a ser menos, porque los que se van agotando se irán yendo, pero los que están tomando su papel de miembro de la manada van a desarrollarse de manera natural, y van avanzando. Y esto quiere decir que es importante que los miembros de la manada tengan claro la identidad. La identidad. Por eso, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hay que tenerlo claro. Fijaros, Juan 17:11, un ejemplo que nos da el mismo Jesús. Yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Jesús, ¿cómo lo llama al Padre? Padre Santo. Y si le llama a Jesús al Padre Santo, quiere decir que Él tiene claro que Él es el Hijo y el otro es el Padre. O sea, que tiene claro cuál es la identidad dentro de esta, digamos, manada llamada Trinidad, que cuando lleguemos al cielo sabremos cómo funciona, ¿eh? Al cielo sabremos cómo funciona, pero actualmente solamente hemos de saber esto, que entre los miembros de esta manada llamada Trinidad hay una familiaridad, hay una relación y basada en la identidad. El Padre sabe que es el Padre, el Hijo sabe que es el Hijo y el Espíritu Santo sabe que es el Espíritu Santo. Hay la identidad bien clara y una familiaridad entre ellos. Por eso hablar de que sean uno ya no es tan complicado, porque si entendemos que estamos relacionados por la familiaridad, la unidad viene por lo que somos. Si somos familia, no hace falta que decir que somos uno. Una familia es una familia. Una familia es una, no son dos. Dos familias son dos, una familia aquí y otra familia allá. Son dos colectivos, dos manadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a cada grupo? Es la identidad de sus elementos. Por eso dice ahí que sean uno así como nosotros. Que tengan claro que esta unidad viene de la familiaridad que nosotros tenemos entre nosotros. Por eso en Juan 17, 20, 21 dice, yo no ruego solamente por esos, gloria a Dios, que también oro por nosotros, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Amén. Y ahora viene lo importante. Si es importante tener claro que esta manada está hecha de elementos, de individuos interrelacionados, haciendo familiaridad y trayendo esta unidad, ¿por qué todo esto? Porque hay un motivo, hay un propósito, y el propósito es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Os dais cuenta de la importancia de ser manada? Ya no importa que sea pequeño o grande, porque ser pequeña va a venir la bendición y la multiplicación. Ya no importa, ya. Ahora lo importante es ser manada. Lo importante ya es ser manada, saber dónde nací, dónde estoy creciendo, dónde me estoy alimentando, dónde estoy sufriendo, con quién me estoy alegrando y quién es el que me está guiando. Ahora lo importante ya es esto. ¿Por qué? Porque tener claro esto me está capacitando para el propósito por el cual yo formo parte de esta manada. Y el propósito es para que el mundo crea que tú me enviaste. El concepto de familia nos trae a la unidad y a la unidad a un propósito. Y este propósito es importante porque ¿cuántos hemos orado para que haya un avivamiento? Nadie. Entonces, ¿por dónde empiezo? Si tenemos claro que somos manada y que esta manada es para que impactar al contexto, es que de alguna manera nosotros estamos en expectativa que esto dé resultado, ¿verdad? Y si da resultado quiere decir que esta pequeñez bendecida se va a multiplicar. Y si hay multiplicación, quiere decir que hay avivamiento. Lo que antes era vivo en pequeño, ahora es vida en grande, en un avivamiento. Y es importante que creamos esto. ¿Por qué? Porque hoy en día, y quizás esto ha sido un modelo, poca gente ya cree en el avivamiento.
porque tanto se ha hablado que es el tiempo del avivamiento, es que va a venir un avivamiento, va a venir un avivamiento, va a venir un avivamiento, y el avivamiento que no viene, y el avivamiento que no viene, bueno, cuando venga, que venga, ¿no? Y hemos quedado ya en un plan tan relajado en el avivamiento que nadie se cree que el Señor va a hacer avivamiento. Y el Señor va a hacer avivamiento. Y lo va a hacer en la manada pequeña. Lo hemos visto. El avivamiento viene de manada pequeña, bendecida, para ser multiplicada. Por lo tanto, manada, bendecida, multiplicándose. Y esto es del Señor. Y es del Señor porque Él dice que retrasa su venida, ¿en virtud de qué? En virtud de que todos procedan a arrepentimiento. En virtud de que todos procedan a arrepentimiento. Todos es muchos. Lo cual quiere decir que los que estamos, Él ya lo cuenta, pero está esperando que hayan más. Si hay más, quiere decir que va a venir avivamiento. O sea que los que están en contra del avivamiento dicen, sí, pero el Señor también dice, aquí veremos si hay los dos bandos, está el bando de que el Señor retrasa la venida porque está esperando que todos procedan a arrepentimiento. Pero luego está el otro bando que dice, sí, pero el Señor también dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Lo cual quiere decir que en vez de ir a más, vamos a ir a menos. Entonces, ¿cómo cuadramos esto? Os lo voy a cuadrar rápidamente. Si muchos trae pocos, ¿qué es lo que va a traer? ¿Sí? Pocos va a traer menos. Si de muchos vamos a escoger y nos quedan pocos, si en vez de muchos cogemos pocos y escogemos, van a quedar menos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de pretender la manada? Irá por muchos. Porque cuantos muchos sean muchos, los pocos no serán tan pocos. Cuanto más sean los muchos, menos serán los pocos. ¿Entendemos? Que si vamos a los pocos, es aquello de decir, bueno, hay muchos estudiantes que lo hacen esto, Yo estudio por lo mínimo, luego van al examen y catean. Claro, normal, porque fuiste por lo mínimo. Vino la dificultad y cateaste. Digo, no, yo voy a tope y sacan un 9. Claro, fueron a más y sacaron. No todo lo que esperaban, pero sí sacaron buena nota. Entonces, si nosotros aspiramos a avivamiento, sea poco o mucho, ¿quién va a hacer la tría? De los muchos va a elegir pocos. ¿Lo vamos a hacer nosotros? No, lo va a hacer el Señor. Pero necesita que haya muchos. Necesita de los muchos. Por lo tanto, es cierto que la manada tiene que estar pensando en que, llamémosle como queramos, avivamiento, multiplicación, multitudes de creyentes, llamémoslo como queramos, pero sí tiene que ver con un crecimiento, digamos, de número y de calidad en cuanto al propósito del Señor. Este avivamiento, como hemos dicho, tiene que salir de la familiaridad. El Señor hizo la humanidad, todo su propósito está basado en que el amor del Padre llegó a la humanidad a través del Hijo, que llegó a transformar la humanidad, y esa transformación se hizo por el Espíritu Santo Dios. Amén. La familiaridad trajo una familiaridad de creyentes aquí en la tierra. Por lo tanto, el primer avivamiento ya nace de la familiaridad que se transforma en otra familia de creyentes. Por lo tanto, entendiendo esto, vamos a ir a Juan 13, 34 y 35, porque es conveniente que ahora esta familia que ya sabemos que viene del entorno y del corazón de Dios, actúe como debe. Y dice, un mandamiento nuevo os doy. Yo no sé por qué le llamo nuevo. No sé por qué le llamo nuevo, porque ¿qué dice la palabra que es Dios? Dios es amor. Pues todo lo que sale del amor ya no es nuevo, ya es consecuencia de lo que es. Pero Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Razón de la manada era que todos conocieran que Él nos había enviado. Razón de amarse, de vivir esta manada. Que conozcan que sois mis discípulos. Amarse unos a otros trae esta familiaridad. ¿Y cómo nosotros como Iglesia hemos planteado vivir esta familiaridad?
¿Alguien lo sabe? ¿Hemos hecho algo o podemos visualizar de una manera concreta cómo Iglesia estamos trabajando para que esta familiaridad de los unos con los otros se lleve a cabo? ¿No? Si os digo que estamos intentando que eso se lleve a cabo a través de los grupos caseros, veréis que esta familiaridad dentro de los grupos caseros es mucho más fácil que vivirla aquí en este grupo. ¿Es más fácil en el grupo casero que aquí, la familiaridad? Decidme que sí, por favor. Hay duda. ¿Hay duda? Yo escuché poco, sí. Es que hay, ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? La manada aquí es un poco grande. Porque aún falta grupo casero para identificarse en el llamado de amarse los unos a los otros y sobre todo de ejercitarse. Yo ya sé que las ganas y la actitud de amarse los unos a los otros está entre nosotros. Y no porque lo diga yo, sino porque gente que nos ha visitado nos lo ha confesado. Y a mí me ha sorprendido. Porque, claro, yo más bien soy crítico en este sentido, pero gente que nos visita dice, se nota que el amor del Señor está entre vosotros. Gloria a Dios por ello, porque lo dice alguien de fuera y no lo decimos nosotros. Pero hemos de ir a más, y por lo tanto hemos de conseguir ejercitarnos más. Y los grupos caseros lo facilitan esto y además facilitan que el propósito de la manada, que la manada es recibir el reino, ¿verdad? En los grupos caseros el reino es mucho más fácil de tenerlo, porque el reino no solamente es la gloria de Dios, la presencia de Dios, sino es la capacidad de gestionar el reino. Y el Señor ha dado la capacidad de gestionar el reino a través de los dones. Y entonces, en un contexto de familiaridad, es mucho más fácil reconocerlos entre nosotros, porque la palabra nos exige, esto sí que es verdad, nos lo exige, que reconozcamos los dones entre nosotros. No nos autoproclamemos como diríamos receptores de un don especial, sino que es la Iglesia que reconoce los dones. Por lo tanto, ¿dónde es más fácil que haya esta familiaridad para ir descubriendo los dones? Pues en un contexto en que la familiaridad sea factible y en un grupo casero donde el máximo, ¿no?, se aconseja, pero el número es lo de menos, pero está entre 10, 12, 15 personas, pues es mucho más fácil la relación entre estas personas y ver cómo el Señor está actuando en favor de la manada, el que tiene que ser el futuro líder o es el que tiene la sabiduría de guiarlo, y tal, etcétera, etcétera, ¿no? El que es capaz de ir a por la comida, O sea, en la manada hay diversas acciones que en pequeño grupo es mucho más fácil de descubrirlo porque la relación también es más intensa y más, digamos, más de tú a tú. Amén. Entonces, dejamos ahí. La manada pequeña no es, digamos, un vocablo que nos minimice, sino es un vocablo que nos lanza al propósito de Dios. No nos está empequeñeciendo, no nos está trayendo, no nos está comiendo la autoestima, sino al revés, nos la está motivando para ir hacia adelante. La manada pequeña contiene el privilegio de la familiaridad, y con esta frase terminamos, porque es como la señal de tener el reino de los cielos con todo lo que esto conlleva. Amén. Entonces, manada pequeña, vamos a seguir a nuestro líder, Jesús. Te queremos seguir. Amén. Señor bendiga.